Ay, el viernes no viene López Quijano. Y el único profe cool. Siempre falta, ¿no? Ay, a mí me parece increíble que no venga. Así tenemos puente. Hay que hacer algo, ¿no? Ay, urge. Relax, algo chido, ¿no? Salina, ¿se te olvidó cómo vapear o qué? Voy por otro lado. El vapor. O sea, sí, güey, pero neta, esto ya no es normal. ¿Estás bien? Lina. ¡Se está ahogando! ¡Ayuda! Por favor, Lina, venme, Lina, venme. Ayúdame, no puedo Venme, Lina, ven. ¡Ayuda, por favor! Lina, respira, Lina, pasa. Listo. Bueno, ya está. Igual vas a tener que ir a algún lugar a que te vuelvan a revisar para ver si se cerró bien la herida, ¿eh? Y trata de no exponer la herida al sol directo. Trata de cubrirte o si puedes, conseguir un albergue hasta que te recuperes. No sufras. No tengas miedo. Todo va a estar bien. Te lo prometo. ¿Usted es doctora también? Por favor, no me hable de usted. Me hace sentir viejita. Ayudo a las comunidades. Curandera. El llamado es a la Universidad del Norte. Es un estudiante que está sofocándose. ¿Te dijeron por qué está sofocándose? No. Vámonos. Vámonos. Sí, Órale. órale. ¿Es azul o es negro? Está súper bonito. Oye, Manolita, Bien pero bonito. esto debió de haberle costado una fortuna. Oye, Manolita, pero si es oro blanco y zafiro, ¿verdad? Porque si no... No, es latón con un cuarzo pintado. Ay, Israel, lo que importa es el amor. Ya sé, es broma, Manolita. Yo sé que el anillo no es lo importante. Te felicito, de verdad. Gracias. Felicidades. Oye, ¿sí nos vas a invitar a la boda? Si no tenemos turno. Claro que sí. Bueno, nada más que va a ser algo muy sencillo, ¿no? Sí, está bien. También no pasa nada. Queremos bellaquear. Oye, Manuelita, perdóname que te pregunte, pero ¿con qué van a pagar la boda? Ya sé que somos poquitos, pero todos comemos y la situación no está nada fácil, todo está carísimo. Chismosa. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que allá donde andaba mi Marcelo, pues un día le ofrecieron un billete de lotería de esos que se raspan. Ajá. Y ganó. ¿Cómo crees? Bueno, no, bueno, es tanto, pero para la taquiza se alcanza. Con permiso, por favor. Con permiso, permiso, por favor. Gracias por llegar rápido. ¿Qué pasa? Es que estábamos fumando vape y de repente empezó a toser muchísimo. Ok, ¿podemos revisarla? ¿No había tosido antes? Sí, no. ¿Eres asmática? ¿No? ¿Fumas? Solamente fuma vape. Ok, ¿alguna enfermedad? ¿Diabetes, hipertensión? De acuerdo. 70 saturación. Voy a auscultarte. Coloquemos oxígeno, por favor, a 15 litros. Respira. Base derecha velada. Hay que llevarla a urgencias ya. Sí, tenemos que llevarla porque satura muy bajo. Sí, por favor. Yo la acompaño. Por favor. Voy por la camilla. Vas a estar bien. Ahora ven, con permiso, por favor. Denos espacio para trabajar, por favor. Entonces, ustedes son novios y doctores al mismo tiempo de uno de los hospitales más importantes de México. Así es, el Matilde Montoya. Bueno, Ay. igual no trabajamos en el misma área. Ella trabaja en urgencias y yo soy cirujano, pero bueno. A veces estás en urgencia. Pareces tanto a tu mamá. Ya llegué. Oye, pasó algo, vi sangre en la entrada. Mira, viene una persona muy importante. Hola. Hola, ¿Lucía? Sí. ¿Sí? Reconózcanse. El contacto es una forma de mostrar su cariño. Ella es mi hija.
Mucho gusto. Lucía y mi novio, Emiliano. ¿Qué tal? Lucía, mucho gusto. ¿Cómo? Lucía. ¿Se llaman igual? Sí. ¿Cómo? En tu honor. ¿En mi honor? ¿Cómo? A ver, siéntese. ¿Algo? No. Antes que tú nacieras, la abuela Antonia estaba muy, muy enferma. Pensábamos que se iba a morir. Ni los chamanes, ni los curanderos, ni las hierbas medicinales, ni los médicos podían hacer nada. Tu mamá se embaraza y ella estaba en un profundo sueño. Y cuando despertaba solamente quería ver a tu mamá. Decía con señas para que estuviera al lado. Pasaron 9 meses, muy largos. Y un día, el día que tú ibas a nacer, ese día cayó una tormenta como nunca. Estábamos curanderos, parteros. Y yo te traje la luz. En el momento que tú llegaste, el día siguiente, la abuela despertó como si nada. Tú eres la luz que logró que la abuela regresara de esa enfermedad. Y por eso tu mamá te puso a Lucía. Cuando nace mi hija, evoqué ese momento, esa lucha de la abuela entre el universo y la tierra, la vida, la muerte. Y decidí ponerle Lucía en tu honor. Wow, qué increíble. Qué historia. Además, conocer tus raíces, tu pasado. Cualquiera que escuche esto pensaría que es una película. Sí, bueno. Digo, yo escribo no para hacer una película, pero sí es importante que la gente conozca mujeres tan maravillosas. ¿Escribes? Sí, a veces. Tenemos muchas cosas que platicar y explicar. Sí. Bueno, ¿no quieres ir al jardín para que veas la magia del lugar? Claro. Vamos. Sí, vamos. Por aquí. Vayan ustedes, yo me quedo con ¿Me él. alcanzas? Sí, te alcanzo. Mariana, ¿puedo hablar contigo? No quiero hablar por favor. Déjame explicarte lo que pasó. No es lo que tú creas. Ah, ¿no? No tuve nada que ver con eso. Dime algo, nada más te metiste con todas, ¿verdad? Sí, pero a ver, Mariana, tú lo sabías. Tú lo sabías, no es nada serio. También lo que pasó entre tú y yo. A ver, lo que viste no fui yo. Yo no lo armé, no lo preparé. Fue Karina, no entiendo. Ay, fue Karina, de verdad. O sea, tu narcisismo no tiene límites, ¿verdad? ¿Te crees tan importante que necesitas a Karina para hacer algo que tú puedes hacer solo? Te estoy diciendo la verdad. Sí, tal vez solo hubiera metido la pata igual, pero no fui yo, Mariana. No entiendo por qué Karina está haciendo esto. Tal vez para que tú me vieras, ¿no? Ya, mira. No me interesa nada, Patricio. De verdad, no me interesa nada de tu vida. Reitero. Si tienes perro, gato, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si tienes talento para hacer reír a todas las enfermeras de todo el mundo, me da exactamente lo mismo. De plano. De plano. Pero sí te voy a pedir de favor que respetes este hospital. Porque la próxima vas a recibir un acta administrativa, ¿está claro? Mariana. Lina, ya le hablé a tu papá. Omar. Doc, femenino, 20 años, ataque de tos mientras vapeaba, de saturaba 70, administramos oxígeno 15 litros, 75, subió, presión 90-60, no fiebre, Doc. Bien, vamos. Permíteme, por favor. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas utilizando el vapeador? Como 3 años, pero no lo hago tan seguido. Ok. Sonia, vamos a necesitar el broncodilatador en el oxígeno y 4 tubos para hemograma completo. Sí, doctora. Y también voy a llamar a rayos X para que hagan una placa de tórax. Broncoscopía, Hay que esperar el resultado de la placa primero. tomografía tal vez, es mejor. Bueno, sí, hagamos las dos. Siempre que ahorramos tiempo. ¿Va? Ok. Ahora regresamos, ¿eh? Vas a estar bien. Mamá presintió tu llegada.
Y se nota que ha sido complicado para ti, que te las has visto obscuras con tu luz. ¿Mi luz? Sí. Los dolores de cabeza, el agotamiento. Digo, son normales, pero en un guía es más complicado. ¿Emiliano les contó qué es lo que me está pasando? No debe ser tan racional. ¿Cómo saben qué es lo que me está pasando? Aquí encontrarás esa y muchas más respuestas. Este mágico lugar y tus recuerdos te van a dar la respuesta. Mis recuerdos. Si ese es el problema, que yo no tengo recuerdos de mi infancia. Es como si a partir de que murió mi mamá, no sé, no me acuerdo de nada, no me acuerdo ni de ustedes. Hay que fluir. Todas las mujeres somos medicina. Tenemos una relación con el cosmos, con el universo. Lo que pasa es que a veces nos rompen. No sé qué sucedió con nuestra familia, con nuestro linaje. Y eso no sucedió. Y continuamos con el poder, con la luz, con el don, como tú lo quieras llamar. Nos los dio la abuela Antonia. Así es. El pan. Fue por él. Ya vas a ver qué rico.